Buenas tardes, profesor Sergio. Esta es mi posición de filosofía y yo voy a hablar sobre el concepto, el juicio y el razonamiento. Definición del concepto. Pensamos un momento cómo nos representamos un objeto cualquiera en nuestra mente. Es una imagen, un símbolo o una palabra. En filosofía llamamos concepto a la representación que nos hacemos en nuestra mente de un objeto cualquiera. En pocas palabras, es el término, nombre o pensamiento que tenemos de algo. Sin embargo, no lo podemos confundir con una simple imagen, un recuerdo o una mera percepción. Estas son formas de conocimiento sensitivo, mientras que el concepto es una forma de conocimiento intelectual y racional, producto de nuestro entendimiento. ¿Cómo generamos entonces conceptos? Primeramente captamos mediante los sentidos al objeto en sí, para luego traerlo, es decir, interiorizarlo en nuestra mente y convertirlo de un concepto que luego nos servirá de materia prima para elaborar nuestro juicio. Y ahora voy a hablar sobre la clasificación de los conceptos. Aristóteles clasificaba los conceptos de la siguiente manera. Por su percepción pueden ser claros u oscuros. Claros son aquellos conceptos de uso cotidiano que no requieren ser explicados para comprender su significado. Por ejemplo, carro, casa o pelota. Mientras que los oscuros no se usan con frecuencia y necesitan una explicación. Por ejemplo, ápice o escatológico. Por su extensión pueden ser universales o particulares y singulares. Los universales son aquellos conceptos que se refieren a un todo, como todos los seres humanos. Particulares son los conceptos que denotan una particularidad, como algunos seres humanos. Mientras que los singulares son aquellos que se refieren a un solo objeto. Por ejemplo, Pedro. Por su exactitud pueden ser unívocos, análogos o equívocos. Los unívocos se refieren a un solo concepto, por ejemplo, lápiz o cuaderno. Los análogos se parecen por su forma o función, por ejemplo, portero, que puede ser el cuidador de un edificio, o el que cuida un arco de fútbol. Mientras que los equívocos se aplican en objetos diferentes. Por ejemplo, muñeca, que puede ser la parte de la mano, y también el juguete o radio, que puede ser el hueso o aparato electrónico, y la parte de la circunferencia. La definición consiste en delimitar, precisar y aclarar brevemente las notas esenciales de un concepto o la significación misma del término. Tenemos algunos tipos de definiciones para los conceptos. Definición esencial es decir lo más importante que exprese la esencia de un concepto. Por ejemplo, el ser humano es un animal racional. Definición accidental: se dan características de los objetivos. Por ejemplo, el ser humano es un ser bípedo. Definición teleológica, que especifica cuál es la finalidad con propósitos del concepto. Por ejemplo, el ser humano existe para ser feliz. Definición causal: se especifica cuál es el origen y causa del concepto. Por ejemplo, el ser humano es producto de la selección natural y la evolución. El juicio. Definición de juicio: cuando negamos o afirmamos algo, estamos elaborando un juicio que consiste en la composición sistemática y coherente del concepto con un sentido propio. El juicio supone la relación
de comparación de conceptos o ideas. Cuando son compatibles, afirmamos algo. Cuando no son compatibles, negamos algo. Aristóteles define el juicio como el discurso en el cual se afirma o se niega algo. Al juicio lo podemos llamar también proposición, cuando forma parte de un razonamiento, o anunciación verbal. Elementos y tipos de juicios. En el juicio encontramos 3 elementos: sujeto, cópula y predicado. El sujeto es el concepto de quien se habla, de quien se afirma o se niega algo. La cópula es el elemento relacionador y el predicado es lo que dice el sujeto. Representado el sujeto por S o por el predicado por P. El juicio puede adquirir doble forma. S es P. Ejemplo: la filosofía es apasionante. S no es P y juicio negativo. Ejemplo: la dignidad no es negociable. Podemos clasificar el juicio mediante el siguiente cuadro: cantidad, cualidad, modo, relación y relación con el sujeto. Cantidad universal, cualidad afirmativa, modo problemáticos, relación categórica, relación con el sujeto y relación de hechos. Cantidad particular, cualidad negativo, modo asertórico y relación hipotético y relación con el sujeto de valorar. Tipos de juicio. De acuerdo con la cantidad universal, cuando el concepto sujeto se toma toda su extensión, y particulares, cuando el concepto sujeto se toma en una parte de su extensión. De acuerdo con la cualidad, afirmativo establece la compatibilidad entre el sujeto y el predicado. Negativos establecen una incompatibilidad entre el sujeto y el predicado. Indefinidos, ni afirman ni niegan nada. De acuerdo con la modalidad, problemáticas expresa posibilidades e indican que algo puede ocurrir o puede conocerse. Asertóricos enuncian el saber, el subjetivo de opinión, de sentir y de cada ser humano, que puede ser puesto en discusión por otro juicio. Los apodícticos expresan una certeza, una necesidad de conocimiento, como las leyes de las matemáticas o la física. De acuerdo con la relación categórica, denuncia una verdad, una afirmación absoluta. Hipotéticos expresan una condición de posibilidades de cualquier cosa. Y relaciones entre causa y efecto. Y disyuntivos expresan una doble o una triple posibilidad de acuerdo con su relación con el sujeto. Juicios de hechos. Se refieren a los hechos reales relacionados con la experiencia y la observación. Juicios de valor no describen una realidad, sino que valoran un hecho o una acción. El razonamiento. El razonamiento es un proceso mental en el que, partiendo de una verdad conocida, se obtiene otra en virtud de una estrecha conexión entre ambos. También podemos llamarlo inferencia, una combinación ordenada y encadenada de juicios. Elementos y maneras de razonamiento. El razonamiento se compone de dos razonamientos esenciales: expresión de una verdad desconocida y dichas verdades se obtienen de
por su enlace y conexión con otras verdades. Podemos reconocer 4 maneras de razonamiento por formas de inferencia. Y inferencia deductiva es el razonamiento que se obtiene en un juicio particular a partir de una verdad universal o más general. Inferencia inductiva es el razonamiento que se obtiene en un juicio universal partiendo de juicios particulares. Inferencia mediata es el razonamiento que pasa de una verdad a otra por medio de una o varias verdades intermedias. Inferencia inmediata es aquella que pasa de una verdad conocida a una desconocida sin intermediarios. El razonamiento es una herramienta que guía a la persona por el camino que decide tomar, que es una ayuda para las decisiones cuando un sujeto se encuentra en una encrucijada. Debe razonar y evaluar todas las posibilidades y escoger cuál es la más favorable. Gracias.